Shalom, niños y niñas. En la parashá de esta semana, que se llama Balak, tenemos a dos personajes de los cuales quiero hablar en esta tarde. El primer personaje es Bilán. Bilán era un hombre que no era del pueblo de Israel, pero que el Señor le había dado el don de profecía a este hombre. Y como segundo personaje encontramos a Balaán. Balaán era el rey del pueblo Moab. Cuando el pueblo Moab observó que el pueblo de Israel se había asentado frente a su pueblo, ellos tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque ellos habían visto cómo el pueblo de Israel había destruido a las demás ciudades, a los demás reinos. Y por eso ellos temieron. Y cuando el rey Moab escuchó que el pueblo tenía miedo, entonces surgió una idea. Y fue mandar a unas personas a que hablasen con Bilán. Pero ¿qué era lo que tenían que hablarle a Bilán? ¿Qué era lo que el rey de Moab le había mandado decir a Bilán? Lo que el rey Moab quería que Bilán hiciera era que maldijera al pueblo de Israel, porque este rey sabía que Bilán, todo lo que él bendecía era bendito y todo lo que él maldecía era maldito. Entonces él quería aprovechar eso que este hombre tenía para poder maldecir a un pueblo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando estos comisionados por Balaán llegaron donde Bilán y le comentaron lo que Balaán quería, Bilán les dijo: quédese en esta noche aquí conmigo, que yo esperaré respuesta de Hashem y mañana les daré una respuesta. Y así pasó. El Señor se le presentó a Bilán en la noche y le preguntó, le dijo: ¿quiénes son esos hombres que están contigo, Bilán? Eso nos lo cuenta en el libro de Números, capítulo 22, versículo 9. El Señor le hace esta pregunta a Bilán. Y aquí quiero detenerme un momento para pensar y reflexionar en la pregunta que el Señor le hizo a Bilán. Y me doy cuenta que el Señor es un Señor misericordioso, amoroso, fiel, que aún el Señor está confiado de que nosotros como seres humanos vamos a cambiar en algún momento. Esta pregunta que el Señor le hizo a Bilán era una pregunta para que él reflexionara en qué era lo que él iba a hacer, porque a qué hombre o a qué mujer es normal de que le preguntemos al Señor si puedo ir a maldecir el pueblo que el Señor mismo había bendecido. Cierta manera, Bilán en su corazón ya había querido hacerlo también. En el corazón de Bilán no había algo grato hacia Hashem, sino que Bilán era un profeta que le gustaba más las cosas del mundo que las cosas del Eterno. Y él prefería las cosas del mundo que las cosas del Eterno. Así que en su corazón ya había concebido hacerlo. Y más adelante nos relata la parashá que a Bilán le ofrecieron muchas cosas. Le ofrecieron cosas materiales, le ofrecieron estar en el mejor estatus del reino. Entonces el corazón de Bilán no estaba con el Señor, sino era en el mundo. Y por tal motivo el Señor le hace esta pregunta a Bilán en el sueño, y era para que él reflexionara, para que él cayera en cuenta de que lo que él estaba haciendo no era lo correcto. Y no solamente este es el único ejemplo que la palabra nos muestra, sino también hay otros dos ejemplos que el Señor nos muestra. Y uno de esos ejemplos fue cuando Adán y Eva pecaron. El Señor le preguntó a Adán: ¿dónde estás? ¿Y qué fue lo que Adán le contestó? Adán no le contestó: Señor, estoy aquí porque he pecado. No, sino Adán lo que le contestó fue: la mujer que tú me diste me hizo pecar. ¿Qué fue lo que pasó cuando Caín y Abel? El Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y Caín, ¿qué le contestó? ¿Acaso quién soy yo para cuidar de mi hermano? Cuando el Señor le estaba haciendo estas preguntas a estos hombres, eran para que ellos reflexionaran, para que cayeran en cuenta que habían caído en pecado y que había algo que podían hacer si se presentaban delante de Hashem con un corazón contrito y humillado, diciendo: Señor, reconozco que he pecado, reconozco que he pecado y necesito de tu ayuda. Y lo mismo pasó en este caso.
La reflexión de esta tarde, niños y niñas, es que el Señor en todo momento, Él con todos nosotros, Él está. Y en todo momento el Señor nos está hablando. Cuando de pronto se nos vienen pensamientos a nuestra cabeza de que salgamos ya que mi mamá no está en la casa, vámonos con mis amigos. Pero hay algo dentro de ti que te dice, no lo hagas. Escucha la voz de tu espíritu, escucha la voz de Hashem, que Él te puede hablar por sueños, te puede hablar por medio de la palabra, te puede hablar por medio de tu conciencia. El Señor está con nosotros y Él no nos va a abandonar. Pero antes de hacer las cosas, primeramente pongámoslas ante el Señor. Pero pensemos primeramente si eso es lo que el Señor verdaderamente quiere que nosotros hagamos o no hagamos. Y es eso lo que en esta tarde el Señor quiere que reflexionemos. ¿Cuántas cosas de nuestro alrededor hay de las cuales nos atrae más que la palabra de Hashem? Más que el estar en oración con Hashem, más que estar adorando a Hashem. ¿Cuál de las cosas que tenemos a nuestro alrededor son más grandes? Si la adoración, si la oración o la lectura de la palabra o el estudio de la Torá. Eso debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Y eso era lo que no tenía Bilán. Bilán no tenía en primer lugar a Hashem. En esta tarde, allí donde tú te encuentras, quiero que reflexionemos en esta pequeña y corta palabra, diciéndole al Eterno, Señor, tú eres grande y eres poderoso. Eres digno de ser alabado y de ser exaltado. Sea a ti toda la gloria en esta tarde, Señor. Y ayúdanos, amado Señor, a hacer, Señor, conforme tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a confiar siempre en ti, Señor. A que lo primero que esté en nuestras vidas sea tu palabra, sea la oración, sea la alabanza a ti, sea el estudio de tu Torá, Señor. Padre, yo te doy gracias en esta tarde, Señor. Yo te doy gracias porque tú nos das la oportunidad de poder saborear, Señor, por medio de las parachás, Señor, tu ley. Por medio de las parachás, Señor, tú nos das la oportunidad de poder, Señor, estar delante de tu presencia y escudriñarnos a nosotros mismos para ir sacando lo que no te agrada a ti, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en esta tarde, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Bueno, niños y niñas, nos veremos en un próximo Pan Dulce. Bye.